Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación a este webinar que hace parte de los coloquios en salud pública de epidemiología. Hoy tenemos a un invitado muy especial, la doctora Silvia Restrepo, que es la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de los Andes, que nos estará acompañando y nos estará hablando del diagnóstico de COVID-19, mitos y verdades. Es para nosotros un honor tenerla aquí, vicerrectora. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Solo un momento para dar las reglas de la casa. Por favor, si tienen alguna pregunta, escribirla en el chat directamente y al final de la sesión, al final de la charla, les vamos a leer las preguntas a la vicerrectora para que ella las pueda ir respondiendo. Muchísimas gracias y la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, Catalina, Andrea, todos los que estuvieron detrás de esta organización. Solo chequeando, ¿me oyen bien? Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, listo. Entonces, muchas gracias a todos por por venir hoy desde sus casas a esta charla. Les voy a hablar sobre todo la primera parte de más como bióloga que como vicerrectora y después un poquito de como vicerrectora más que bióloga. Y el título, cuando me preguntaron qué título, puse diagnóstico de COVID-19, mitos y verdades, sobre todo porque circula mucha información sobre lo que es RT-PCR, pruebas de anticuerpos, pruebas rápidas, pruebas lentas, pruebas de un paso, pruebas de dos pasos. Entonces voy a tratar hoy de darles tratar de explicarles qué es toda esta terminología y cómo convenir en unos términos para que entiendan todas las noticias que salen. Voy a hablar un poquito de la circular 19 que salió del Ministerio de Salud cuando esa circular 19 dice que hagamos pruebas rápidas, a qué se referían exactamente, y llevó a muchas confusiones, incluso concejales escribiéndome que estábamos robándole a la nación, etcétera. Entonces, de temas controversiales también voy a hablar. Entonces, comenzamos con la primera diapositiva. Me toca decir así porque tuve que conectarme por otro lado, entonces sigamos siguiente, por favor. Y les voy a hablar de algunos datos importantes para hoy. Muchos datos lo cogí de lo que la Organización Mundial de la Salud sacó sobre el tema de cómo hacer las pruebas de laboratorio. Voy a entrar un poquito en detalles moleculares, lo puse muy simple porque yo sé que todos los participantes pueden tener diferentes formaciones, entonces los que sepan de biología molecular me disculpan porque voy a entrar en cosas muy sencillas de biología molecular para que todos entendamos. Entonces, en este insumo, que es muy importante para mí, es muy corto, yo recomiendo que se lo lean, trae toda la información de qué es hacer unas pruebas de detección de coronavirus. Tenemos algunos datos que es muy importante y la incubación, por ejemplo, es de 5 días, eso lo cogieron de 424 casos de Wuhan, pero obviamente hay variaciones por persona, por eso ese 5.2. El virus ya se secuenció completamente su genoma, es un genoma de RNA, eso nos pone a los biólogos moleculares un problema adicional que vamos a hablar ahorita más adelante. Es un genoma que no es muy grande, es 29.000 pares de bases. Para darles una idea, el genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases, el genoma humano tiene 30.000 genes, este virus tiene 29 genes. Y la respuesta inmunológica, y esto es bien importante para cuando hablemos de pruebas rápidas inmunológicas, se da a partir de los días 10-12 de inicio de los síntomas. Y esto es importante, ya lo vamos a ver. Yo no soy inmunóloga, estoy lejos de serlo. Lastimosamente, como bióloga nunca me dieron una clase de inmunología y por eso no voy a arriesgarme a entrar en detalles inmunológicos, pero sí es importante saber estos datos. Siguiente, por favor. Entonces,
Lo que vamos a hablar de hoy, en realidad vamos a hablar de la detección, no de diagnóstico. En realidad nosotros los biólogos moleculares solo hacemos la detección, y hacemos la detección de dos cosas: o la presencia del virus o la presencia de anticuerpos en respuesta a la infección. El primero, la presencia del virus, está más que, y es con biología molecular, está dirigida a esas infecciones activas o recientes. Y el referente, el gold standard, el estándar de oro, es la PCR en tiempo real en reverso transcripción. Voy a hablar un poquito de todo eso que es. Y la segunda, que es la detección de anticuerpos en respuesta a la infección. Esas son infecciones pero más tardías, cuando el cuerpo ya ha producido la respuesta inmune. Y por eso es importante ese punto. Entonces, siguiente, que cuando hablamos de entonces esas detecciones, hablamos de varias cosas. La detección molecular o la detección para el virus se hace con amplificación de ácidos nucleicos. Ya voy a hablar también de eso. Perdón que puse todo esto en inglés, pero quería ponerlo como referencia. No puse la referencia acá, pero está en la primera o en la segunda diapositiva, que es del manual de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en países con circulación del virus, que esa circulación no sea conocida, se recomienda que se haga, ahí lo subrayé, un NAAT. NAAT es, como ven arriba, una amplificación de ácidos nucleicos, y ahí lo vamos a ver. Entonces, y este es importante para cuando vayamos a la parte de diagnóstico. Se necesitan dos blancos diferentes del virus, del genoma, es identificar dos blancos de ese genoma que les dije de 29.000 pares de bases. De esos 29 genes, identificar dos genes. Y uno tiene que ser obviamente específico de COVID-19, porque hay otros que pueden ser muy parecidos a otros virus respiratorios. Uno tiene que ser único al COVID-19. En el segundo bullet dice, también, ahí lo que dice es que puede ser una prueba de amplificación y además una secuenciación de todo el genoma o parte del genoma del virus. Entonces, si ven, si la circulación no es conocida, si no sabemos cómo se están dando las infecciones, necesitamos descubrir dos blancos del genoma del virus o un blanco y secuenciar el genoma, lo cual hoy en día pues no es tan aterrador secuenciar un genoma y lo podemos hacer relativamente rápido. En países con circulación del virus conocida, ya tenemos, dice la Organización Mundial de la Salud, que se puede hacer con un PCR, reverso transcripción en tiempo real, de un solo blanco, es decir, solamente detectar uno de los genes del virus. Siguiente. Voy a entrar en detalles ahorita y les cuento todo esto que es. La Organización Mundial de la Salud dice, ¿se pueden hacer muestreos serológicos? Sí, para una, y fíjense lo que subrayé, para un testeo o un ensayo retrospectivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las pruebas de anticuerpos, como dice abajo en el texto, miden si el cuerpo ya produció una respuesta inmune al virus. Y acuérdense que les dije que la respuesta inmune se da 10 o 12 días después de iniciados los síntomas. Si la persona estaba infectada suficientemente, da resultados positivos. Y el tercer bullet es muy importante, porque si la persona está recién infectada, tiene una carga viral muy baja, esta prueba va a dar negativa. Y dar negativa es un falso negativo. Esto prueba, por consiguiente, no puede ser usada para descartar casos. Es la más barata de las opciones, cualquier laboratorio lo puede hacer porque es como esas pruebas de embarazo, y es muy importante. Muy pocas tienen hoy en día aprobación de la FDA. ¿Por qué? Porque tienen reactividad cruzada por determinar, es decir, se puede confundir con la reacción inmune a otros virus. Siguiente. Y la tercera que acepta la Organización Mundial de la Salud es secuenciar los genomas del virus, secuenciar las 29.000 letras del genoma del virus. Y eso lo recomiendan sobre todo para monitorear si está cambiando el genoma viral, es decir, si hay mutaciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque, como les dije, lo que vamos a hacer en biología molecular es tratar de pescar una o dos genes del genoma, y si estos genes están mutando, ya las pruebas moleculares que estamos usando para pescar estos genes no nos van a servir, porque estas técnicas tienen que usar
complementariedad exacta de los ácidos nucleicos. ¿Okay? Entonces es importante monitorear los genomas del virus en una población. Siguiente. Entonces aquí es cuando entro a la biología molecular. A mí me encantan las citas de Wikipedia para estos casos sencillos. Créanme que uso referencias generalmente más serias, pero para este caso me sirve muchísimo este grafiquito de Wikipedia. Usé 2 wikipediazos en esta presentación. Entonces, ¿qué es cuando estamos hablando de esa diapositiva de la OMS que dice NAAT o amplificación de ácidos nucleicos? En realidad lo que hacemos los biólogos moleculares es copiar lo que ocurre en una célula normal. En una célula normal, la polimerasa copia todo, cuando la célula se está dividiendo, coge el ácido nucleico y lo copia completamente. Eso con una polimerasa, es una enzima que coge, en la gráfica ven, se necesita lo que se llama un primer, es un pedacito de ADN muy pequeño, y lo que hace la PCR que es la polimerasa chain reaction, polymerase chain reaction o reacción en cadena de la polimerasa, es que en un primer ciclo se hace una denaturación, a 94 grados se separan las 2 hebras del ADN, después los primers se pegan, y fíjense que ahí es donde yo les digo que tiene que ser una complementariedad exacta. Si nosotros conocemos el gen del virus, que es el verde, podemos diseñar esas cajitas rojas, que es un pedacito de DNA que se va a pegar específicamente al gen que estamos buscando. Y luego la polimerasa en el punto 3 copia. Ella simplemente coge el templado que es el verde y copia igualita, y al final esto es exponencial, de una copia tenemos 2, de 2, 4 y así sucesivamente, y se hacen 45 ciclos de todo este proceso para obtener muchas copias y poderlas detectar en una máquina de PCR. Siguiente diapositiva. Para el coronavirus hacemos PCR, pero en tiempo real. Agregamos una cosita suplementaria, además de los 2 primers, que son los que están en verde, que tenemos un primer para un lado y un primer para el otro, para amplificar todo ese pedazo rojo y azul, que es el gen del virus, ponemos una cosa que se llama la sonda, que está ahí, Tachman Probe. Ustedes ven que esa sonda tiene un fluoróforo y un quencher, es decir, cuando la sonda, que también se pega específicamente a la secuencia del gen, está pegada, el quencher es un secuestrador de fluorescencia, no deja que haya fluorescencia, pero cuando la enzima comienza a copiar, que son las líneas verdes punteadas, rompe la sonda, libera el fluorocromo y se produce la fluorescencia. Quiere decir que cuando hay fluorescencia hay presencia del virus porque la sonda encontró específicamente el gen al cual se pegó. Siguiente. Entonces el fundamento de la PCR en tiempo real o PCR cuantitativa se llama en tiempo real porque podemos ir monitoreando, si ven en el eje X, a cada vez que hay un ciclo de esos de denaturación, pegar, copiar, denaturación, pegar, copiar, podemos ir viendo cómo se da el aumento en fluorescencia. Y el punto es, segundo bullet, que cuando yo tengo mayor cantidad de blanco, es decir, cuando tengo mayor cantidad de virus, más rápido se va a dar la amplificación. Que además podemos cuantificar la cantidad de virus en una persona. Siguiente. Tenemos un problema adicional. Este virus, todo lo que yo les expliqué funciona para ADN. Este virus no tiene ADN, tiene RNA. Como vimos, normalmente una célula tiene ADN y hace transcripción y copia el RNA. Entonces, para que estos procesos funcionen, tenemos que hacer el contrario, que se llama la reversotranscripción. Es decir, pasar de RNA a ADN. Y eso le adiciona un punto más al proceso de biología molecular. Entonces, ¿qué tenemos? Siguiente. El virus tiene un genoma. Aquí representamos 2 virus, uno de Wuhan y otro secuenciado en otra población. Y vemos 6 genes del virus. ¿Sí ven? ORF1A, ORF1AB, todos esos son genes del virus. ¿Qué nos está diciendo el protocolo utilizado en todo el mundo? Que si lo ven arriba en el título de la diapositiva se llama el protocolo de Berlín porque fue hecho en el Hospital Charité de Berlín. Nos dice, haga 2 blancos por lo menos, y aquí nos están diciendo, haga el gen E y haga el gen ORF1A, un pedacito de ese gen que se llama la RDRP. Esa RDRP es una polimerasa de RNA dependiente de RNA. Es la enzima que se encarga de replicar el RNA del virus en la célula y multiplicar muchos virus.
Entonces, ¿qué nos dice el Charité? Nos dice, amplifique el E. Si el E le da positivo, es decir, si usted en la muestra de la persona, de ese hisopado nasofaríngeo, encuentra que hay ese gen E, es muy probable que esté su virus, pero confírmelo con el otro gen que es específico del virus, que es la RDRP. Si ven abajo a la izquierda, dice, la CDC en Estados Unidos recomienda en vez del E, el N, que es mucho más sensible, es decir, menos copias de virus se detectan más fácilmente, pero puede dar amplificaciones cruzadas, es decir, otros virus respiratorios pueden dar con amplificación. Y la OMS nos recomienda el gen E. Siguiente. Entonces, ahora sí hablemos, perdón estas diapositivas que tienen mucho texto, pero pues la idea también es dejarles la presentación y que ustedes la usen. La idea que es, una vez se recibe la muestra, y esta es la prueba de PCR de 2 pasos. Les voy a hablar de 3 pruebas. La prueba de PCR de 2 pasos, la prueba de PCR de 1 paso y la prueba rápida. Las pruebas de PCR de 2 pasos, se recibe la muestra. De ese hisopado, de ese lavado del hisopo, se extrae el RNA con un proceso de extracción de ácidos nucleicos. Se pasa a ADN, ¿se acuerdan? En la reversotranscripción. Y se pasa a la máquina de PCR donde se hace denaturación, amplificación, etcétera, muchos ciclos para detectar los genes del virus. Pero se hacen en 2 o 3 reacciones. Primero se detecta el gen E, después el gen RP, y si uno quiere ser aún más específico, detecta un tercer gen del virus. Funciona muy bien para detectar cargas virales, muy bajas incluso, si la persona, hay los kits, estos tienen sensibilidades de 10 copias del virus, por ejemplo, son súper sensibles. Es mucho más cara que la de anticuerpos y la tiene que hacer personal especializado. Y se demora aproximadamente 6 o 8 horas porque tiene que extraerse el RNA, hacerse una primera PCR y si da positivo, hacer una segunda PCR. Siguiente. La prueba de PCR, perdón que me equivoqué en el título, de 1 paso es, se extrae el RNA, se pasa a ADN y se detectan los genes todos en la misma reacción. No se hace primero el gen E y después los otros, sino en una sola reacción. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan las sondas Tacman? Pues se diseñan con diferentes fluorocromos, es decir, fluorocromos que emitan a diferentes longitudes de onda y la máquina lee en 2 o 3 diferentes longitudes de onda. Entonces, de una vez se hacen todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace la otra? Porque la mayoría de los casos, afortunadamente, son negativos. Entonces, se ahorra uno todos los procedimientos siguientes. Esta es mucho más rápido porque todo se hace en una sola corrida de PCR, pero se gastan más reactivos. Siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son las pruebas rápidas integradas? Estamos hablando de pruebas rápidas de biología molecular, que una máquina lo hace todo. Ustedes solo meten en la muestra del hisopado y la máquina en un solo paso, en varios pasos, pero la máquina cerrada hace extracción de RNA y hace el PCR, sin necesidad de manipulación intermedia. Entonces, todo se demora 3-4 horas. El problema, ¿cuál es? Que es tecnología cerrada. Es decir, la máquina de tal marca se tiene que usar con los reactivos de tal marca. Pero fíjense que se pueden hacer más de 10.000 pruebas al día porque la prueba es muy rápida. Siguiente. Entonces les voy a mostrar, esto lo cogí de la compañía Sison, es una compañía coreana, y les voy a mostrar un kit de esos, este no es integrado, este es prueba de PCR de 1 paso. Fíjense que el kit lo que tiene, que trae, un kit de estos, para hacerles una idea, cada muestra cuesta $22, es decir, cada muestra de paciente cuesta $22, solo esta parte de detección. Aquí asumimos que ya recibimos el hisopado y que hicimos la extracción de RNA. Cuando tenemos el RNA, lo metemos con estos tubos. En el primer tubo hay un buffer de reacción. La 2 es un mix de enzimas. ¿Qué son esas 2 enzimas? La reversotranscriptasa y la polimerasa. Después, pues hay otro mix de reacción. Ustedes saben, los kits traen todos esos cerrados. Tiene un control positivo y un control negativo. Un control positivo, que son con un gen del virus, y un control negativo, que es agua, para mostrar que no hay amplificaciones, o sea, los reactivos no están contaminados. Siguiente. Aquí para mostrarles entonces un poquito cuál es la idea de este kit, por ejemplo.
Entonces, fíjense que este kit hace dos genes, el gen 1AB, que será el RDRP, y el gen N. Y tiene un solo paso, o sea, todas las amplifica en la misma reacción. El problema es que funciona solo en 2 máquinas y la corrida solamente del PCR dura 120 minutos. Al hacer estos dos genes le da una alta especificidad y no tiene falsos positivos porque tiene un control interno de amplificación, que es el último punto que ustedes ven ahí, que se llama la sonda PNA, que es una sonda de un gen humano que tiene que amplificar siempre. ¿Por qué? Porque se hacen primers y sondas específicos para este gen. Si esto llega a no amplificar, significa que son los reactivos los que no funcionan. No significa, porque puede dar todo negativo, uno dice, la persona no tiene virus, pero uno no sabe si es que no tiene virus o es que los reactivos estaban dañados. Con este control del PNA sabemos que los reactivos están funcionando y estamos seguros que la persona no tiene virus y por eso no da falsos positivos. Siguiente. Entonces, si lo vemos en el tiempo, tenemos la toma de muestras mientras llega al laboratorio. Ahí falta un paso que es la extracción, que se demora 2 horas. 2 horas por ahí en la máquina, en la amplificación, y 5 minutos del análisis. Y si ven a la derecha, ven las longitudes de onda de los genes del N, del verde, que es el otro gen, el RDRP, y el IPC, que es el control interno de amplificación, que es ese gen humano que les decía. Siguiente. Entonces, así se ve a la izquierda un positivo, es decir, que tiene el gen, el virus, porque amplifican los genes del virus. A la derecha es una persona que no, varias personas que no tienen el virus, porque solamente amplifica el control humano. Siguiente. Aquí vemos entonces qué genes se están usando en los diferentes países. Entonces vemos en Alemania se usan el E y el ORF1AB, que es el protocolo de Berlín, pero en diferentes países se están usando un solo gen, que de pronto puede ser equivocado porque les decía puede dar algunas reacciones cruzadas con otros virus. Siguiente. Esto es para comparar algunos productos que están en el mercado para que vean también qué genes amplifican. Hay unos que amplifican incluso 3 genes en una sola reacción, que si ven es el cuarto, el llamado CGIN, y el CSON, que es el que va a usar la Universidad de los Andes, amplifica 2 regiones. Siguiente. Entonces, ahora cambio de bióloga molecular a vicerrectora. En la Universidad de los Andes decidió montar el laboratorio de detección. Y esto ocurrió, yo no sé, el 15 de marzo me hicieron una entrevista en Caracol donde dije, por favor, Instituto Nacional de Salud, use a las universidades. Esto fue un poquito mágico porque al otro día nos llamaron y nos entrenaron el Instituto Nacional de Salud, a la Universidad del Rosario, Los Andes, y a la Universidad de AFIT. Y a partir de ahí han venido entrenando a muchas universidades y hospitales. Y el viernes pasado recibimos el aval de la Secretaría Distrital de Salud, el Laboratorio de Salud Pública nos visitó. Entonces ahí ven un poquito los tiempos. Y para confirmarles, ya mañana comenzamos a recibir 300 muestras diarias de la Secretaría de Salud para apoyarlos. Siguiente. Esta diapositiva no es para que la leamos, pero es para contarles por qué nos demoramos tanto entre el entrenamiento y la visita, porque esto solamente son algunos ítems del proceso de verificación y aseguramiento de la calidad del laboratorio para que nos dieran el aval. Ustedes no se imaginan la cantidad de papeleo que hemos tenido que reunir en fines de semana. Siguiente. Entonces, la Universidad de los Andes va a hacer 2 proyectos y ahí quiero contarles. Con la Secretaría de Salud de Bogotá apoyaremos, como les decía, en 200, 300 muestras diarias en turnos de 12 horas y esto a partir de mañana. Y es muy probable que tengamos que aumentar a 500 muestras diarias en los picos que van a venir en las próximas semanas. Y vamos a hacer a la derecha un proyecto con 100.000 muestras, 4 pilares. Este proyecto se llama Estudio de Trazabilidad porque queremos entender cómo se está moviendo la infección en la ciudad. Es un proyecto que cuesta $4 millones que estamos haciendo junto a la Secretaría de Salud e Instituto Nacional. ¿Cuáles son los 4 pilares? Los hospitales llamados centinelas, hospitales que no tienen la posibilidad de implementar pruebas, pero que tenemos que trabajar con ellos. Población que no acude a las clínicas.
no acude a las clínicas porque están infectados, no pueden acudir a las clínicas, a eso nos toca hacer una búsqueda activa de esos contactos, de esas personas, perdón. Porque el tercer pilar justamente son los que han estado en contacto con personas contaminadas de los pilares 1 y 2. La Secretaría de Salud ya tiene un set de datos de 12.000 personas y eso es todavía muy poco para entender cómo se mueve la enfermedad en diferentes unidades de la ciudad. Y el cuarto pilar son pruebas activas en poblaciones de alto riesgo, personal de salud de los hospitales, personas que todavía están cogiendo el transporte masivo, sobre todo en estaciones de Transmilenio que siguen a reventar, etcétera. Siguiente. Ya voy a terminar con 2 diapositivas. La primera, ¿qué he visto yo de los problemas para hacer estas pruebas en Colombia? La definición de casos. La definición de casos es muy importante. En Colombia hemos sido muy lentos a definir cuáles son los casos que toca pasar por el control y la detección. La definición de casos debe ser muy amplia. Debe ser pacientes con síntomas, obviamente, personas en contacto con pacientes o con personas positivas, poblaciones blanco que usan transporte público, localidades con alto porcentaje de población vulnerable, población al azar y población que quiera hacerse el test voluntariamente, como lo hemos visto tal vez en televisión o en otros medios informativos, los drive-thrus que se usan en Corea, ahora en Alemania, en Francia, de personas que voluntariamente quieren hacerse la detección. ¿Cuál ha sido el gran problema? ¿Por qué no hemos comenzado también a tiempo? Porque no hay reactivos en el país. Esto ha sido una lucha, conseguir hisopos, medios de transporte, kits de extracción, kits para la detección, todos los reactivos están agotados. Nosotros logramos entrar a los proveedores antes de que fuera una rapiña en el país, pero ya no hay hisopos. Estamos haciendo hisopos en las impresoras 3D en la universidad, pero ustedes saben que tiene que contar con ciertas características para que el hisopado sea el correcto y tengamos éxito en esa detección. Siguiente. Entonces, ¿qué conclusiones y recomendaciones? Conseguir para Colombia pruebas rápidas de un solo paso. Ojalá que no sean de tecnología cerrada. Hay posibilidades de tener tecnología abierta. Oxford Nanopore es una compañía que tiene tecnología abierta. Toca traer esos equipos y para una rápida y definir quién se debe aislar, quién debe seguir participando en la economía de manera normal. Eso nos permite seguir como país si hacemos pruebas masivas, de verdad pruebas y más pruebas. Si no se puede, asegurar que las pruebas que se adquieran funcionen en maquinaria que ya está instalada en Colombia. Montar el sistema eficiente de pruebas como los drive-thrus implementados en Corea, sin tener que bajarse, los operarios vienen al carro y le toman la muestra. Tomar cualquier decisión en concierto con los miembros de la comunidad científica. Y aquí vengo a lo que les decía al comienzo. La circular 19 del Ministerio de Salud decía, vamos a comprar 300.000 pruebas rápidas para testear a toda la población. Bueno, no la población, 300.000 no se testean ni a un porcentaje muy bajo de la población. Pero, ¿qué se referían esas pruebas rápidas? Se referían a pruebas de anticuerpos. Y ya vimos que ese no sirve para hacer un testeo masivo de la población. Solo sirve para después poder decir quién ya tiene una respuesta inmune, quién tuvo la infección, así haya tenido síntomas leves y puede volver a incorporarse a la vida económica del país y a sus labores económicas. Y en todo caso hacer pruebas de verdad masivas y no de anticuerpos como primer tamizaje. Siguiente. Llegamos a países como estos. Esta noticia salió, que son los pasaportes de inmunidad, lo que les decía. Ya una vez que la infección ha tenido cierto tiempo en la población, se pueden hacer ya estos testeos masivos de anticuerpos, pero es para ver quiénes de verdad ya tuvieron, quiénes tienen desarrollada esta prueba, quienes tienen ya desarrollada la respuesta inmunológica y pueden regresar a la normalidad. Y es muy probable que el mundo cambie, es muy probable que nos dividamos en los que tenemos ya respuesta inmune y los que no tienen respuesta inmune desarrollada con el COVID-19 y que nos den estos pasaportes de movilidad no solamente para volver a nuestras actividades, sino para viajar, por ejemplo. Y termino con una página que les recomiendo, la última diapositiva,
Es una página que la universidad abrió, de hecho la profesora Catalina González, acá presente, profesora de ustedes, es nuestra curadora de esta página y es, pongamos la última diapositiva, y es la página de coronavirus de la Universidad de los Andes, uniandes.edu.co/COVID-19, COVID-19, donde tenemos todos los estudios que se están haciendo activamente en la universidad. Tenemos modelos epidemiológicos, tenemos recomendaciones para las empresas, tenemos recomendaciones para la sociedad en general. Vamos a poner cómo vamos con las pruebas desarrolladas en la universidad y los invito a descubrir esta magnífica página. Yo con eso termino, agradeciéndoles otra vez haber puesto atención. Perdón la parte de biología molecular, si fue muy intensa, puedo volver sobre los detalles según las preguntas. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Muy interesante para aquellos que no somos biólogos aprender un poco de cómo trabaja, cómo se reconoce este virus. Es bastante interesante. Tenemos un par de preguntas que queremos hacerte para empezar la discusión. Y dado pues todos estos cambios que se van a venir en las próximas semanas, queremos preguntarte cuáles serían las recomendaciones para incrementar el número de pruebas que se hacen o que se van a hacer en las siguientes semanas, teniendo en cuenta que las cosas relacionadas con la cuarentena o el aislamiento físico obligatorio pueden cambiar. ¿Cuáles tú crees que serían como las recomendaciones? Pues la recomendación más grande es aumentar las capacidades, es unir más universidades o institutos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es una red de capacitaciones. Es decir, la Universidad de los Andes ya abre sus puertas mañana a recibir muestras y en realidad vamos a estar un poquito, digamos, por reactivos, no, pero sí por capacidad vamos a estar subutilizados, porque yo tengo 5 máquinas de PCR y solo voy a correr 300 muestras. ¿Por qué corro 300 muestras no más? Primero porque, como les digo, tenemos reactivos limitados. Pero si se hace realidad esa donación de Corea y llegan los reactivos, lo que podemos hacer es que personas de otras universidades se pueden unir a la Universidad de los Andes y trabajar con nosotros en la Universidad de los Andes, porque yo sé, por ejemplo, que a la Universidad Javeriana, que estaba casi lista, le cancelaron la visita de acreditación esta semana porque es que están desbordados en la Secretaría de Salud con las muestras. Hay que reconocer el trabajo que hace la Secretaría del Instituto, que es maratónico. Entonces, yo creo que hacer ese llamado a quienes ya estamos listos, podemos recibir otros institutos y otras personas que estén también listas y duplicar capacidades de detección. Listo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Héctor Gómez, del auditorio. Nos pregunta, ¿hay algún número estimado de pruebas que se estén haciendo en Colombia al día? Juepucha, sí, perdón por el juepucha, pero sabía que me iban a hacer esa pregunta y no estaba preparada. Yo sé, podemos estimarlo más o menos, porque yo sé que el Instituto Nacional de Salud puede hacer 1.700 al día, yo sé que Cartagena está corriendo 300 al día, Sura en Medellín está corriendo unas 200, 300, yo creo que apenas se están haciendo como, si sumamos todos los esfuerzos, unas 2.000, 3.000 al día. Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Con Andrea Ramírez. Hoy estuve viendo un webinar en el que hablaban del aislamiento del virus que está circulando en Medellín por parte del equipo de la Universidad de Antioquia. Y uno de los beneficios que ellos mencionaban de haber aislado el virus es poder como ajustar las pruebas y los reactivos para saber si se está detectando adecuadamente la cepa circular. Entonces, pues no soy experta en esa área, entonces quería preguntarte acerca de eso y acerca de la posibilidad de aislar el virus en el laboratorio nuestro de los Andes.
Hola Andrea, sí, bueno, varias cosas. Como te dije, sí, una de las maneras de detectar el virus también es secuenciándolo. Y yo creo que es muy importante lo que decía, secuenciarlo, porque eso nos puede demostrar si el virus está mutando, si nuestra cepa es muy diferente a la que se detectó en Corea y Wuhan. En Corea sobre todo es importante, ¿por qué? Porque los kits que estamos comprando y los kits que compró la Universidad de los Andes son hechos en Corea con la cepa de Corea, es decir, cogieron los ácidos nucleicos, vieron la secuencia y gracias a eso diseñaron los primers esos que veíamos en la figura de Wikipedia. Entonces es muy importante ver si nuestra cepa es muy diferente y si los kits que estamos comprando en Corea si van a funcionar acá. Los Andes, antes de comprar sus pruebas, lo que hizo fue decirle a Corea, bueno, mándeme 20 pruebas, 20 muestras, o las que puedan, nos mandaron 20, y con muestras de pacientes que sabíamos positivas, hicimos el ensayo y sí nos amplificó. O sea, todavía está funcionando, digamos que las mutaciones, si las hay, no han ocurrido en esos genes que estamos amplificando con los kits que compramos. Pero es muy importante, Andrea, seguir aislando el virus y seguir secuenciándolo para seguir su patrón de mutación, que también le ayuda a los epidemiólogos, porque sabe uno esas replicaciones y esa tasa de mutación que puede estar teniendo el virus. En los Andes sí, en los Andes tenemos el plan de extraer algunas muestras que nos van a llegar del virus y secuenciarlo. Oxford Nanopore, que es una compañía que hace secuenciadores, son unos secuenciadores que hoy en día son del tamaño de una USB, de hecho se conectan al computador o se pueden conectar al teléfono inteligente y se puede secuenciar el virus en unas pocas horas. Vamos a hacerlo activamente y se pueden sacar 300 secuencias al día porque corre muy rápido, se va metiendo la información a un servidor y vamos a poder tener las secuencias en tiempo real. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público quien nos dice si los trabajadores de la salud deberían realizarse las pruebas así estén asintomáticos. Sí, total, este es uno de los pilares que tenemos nosotros, eso toca hacerlo. De hecho, la gente que trabaja en mi laboratorio que hace la prueba se tiene que estar constantemente haciendo la prueba porque estamos recibiendo el material de los pacientes y el personal de salud debe estar constantemente también haciéndose la prueba si estén asintomáticos. Recordemos que esta enfermedad tiene un periodo de asintomatía muy largo. Y nosotros de hecho lo estamos haciendo con la Fundación Cardioinfantil y estamos monitoreando su personal de salud ya desde la semana pasada. Gracias a Dios han salido todos negativos, pero es importantísimo, estas poblaciones tienen que estar constantemente monitoreándose. Perfecto. Otra pregunta nos dice, ¿en realidad sí se están haciendo los reportes de esas 3.000 pruebas o los resultados deben pasar por el Instituto Nacional de Salud para el reporte general? Todas las pruebas el único que tiene el reporte ya final es el Instituto Nacional de Salud, eso por mandato de ministerio y de ellos, y sí se están haciendo el reporte. De hecho, no sé si recuerdan que el presidente Duque hablaba de no sé cuántas pruebas que han salido negativas, y sí se están, pues el instituto tiene una base de datos y todo eso se está reportando allá al instituto. Okay. Iván nos pregunta si el número de pruebas en Colombia está siendo óptimo. ¿Está siendo óptimo, perdón? Sí, está siendo óptimo. No, para nada. Pues es que para una población de 45 millones tenemos que hacer muchísimas más. Deberíamos estar haciendo por ahí unas, como veíamos en el ejemplo de Corea, unas 10.000 diarias o más. No son suficientes. Tenemos limitaciones muy serias para esto. Ya expliqué todas las principales razones de por qué. Es un problema de desabastecimiento de reactivos. En un momento dado los coreanos nos dijeron, pues lo sentimos mucho, ya no le podemos mandar más reactivos porque Estados Unidos nos va a comprar todo.
Después de unos días, Alemania, un proveedor que Allen, muy conocido para biología molecular y sobre todo para la extracción del RNA, nos dijo, lo sentimos mucho, el gobierno alemán nos dijo que todo era de consumo interno. Entonces, uno de los principales factores es la falta de reactivos. Otro es la capacidad de los laboratorios. Yo lo he dicho, lo digo y no me cansaré de decirlo y lo seguiré diciendo después de esta pandemia. Estamos pagando el fruto de años y años de mala inversión en la investigación, en la ciencia y la tecnología y obviamente en el sistema de salud del país. O sea, estamos pagando esa falta de inversiones en esos dos sistemas y lo estamos pagando caro. De no tener laboratorios fuertes que pudieron haber montado estas pruebas mucho más rápidamente, o que tuviéramos los reactivos hechos en el país, y segundo, sistemas de salud que tenían que estar mejor preparados para esta pandemia. Entonces estamos pagando ese peaje de haber desfinanciado la ciencia y la salud tantos años. Muchas gracias, Silvia. Una pregunta relacionada. En su opinión, ¿cuál debería ser el número de muestras que se deberían hacer en la totalidad de la población colombiana? ¿Cuál es un número que sí mostraría resultados confiables? Bueno, vámonos a extremos. Yo sé que es fácil decirlo. Islandia, por ejemplo, testeó a toda su población y la testea X tiempo, pero es que ellos son poquitos. Eso sería como el ideal, pero no podemos llegar allá. Yo creo que si cumpliéramos con esos 4 o 5 pilares de poblaciones de definición de caso, deberíamos llegar, porque es las personas que muestran síntomas, las personas en contacto con esas personas, las personas que se quieran hacer, las personas al azar en grupos de vulnerabilidad, etcétera, deberíamos estar en Colombia por ahí, como les decía, idealmente es que es difícil porque las personas se tienen que algunos grupos se tienen que retestear varias veces después de 10 o 14 días, por ejemplo, las personas que están en los hospitales, los profesionales de la salud. Decir un número es difícil. No, tal vez no me voy a atrever a decir un número diario de pruebas ni un porcentaje, pero sí deberíamos llegar por lo menos rápidamente a un 10-20% de la población testeada. Gracias. Héctor nos pregunta, ¿ha habido información de posible reinfección por el SARS-CoV-2? ¿Dónde quedan los pasaportes inmunológicos si se comprueba que hay un riesgo de reinfección? Bueno, ustedes deben saber más de eso que yo. De las reinfecciones, hubo unos reportes en China que estaban diciendo que había reinfección. Yo la verdad no revisé la literatura científica sobre ese tema esa posibilidad. En efecto, si se da reinfección y se da reinfección en alto porcentaje, ya los pasaportes inmunológicos no van a servir mucho porque no hay ninguna certeza de que uno no vuelva a ser un agente infeccioso. Entonces, pero la verdad, poco he oído recientemente sobre eso, pero si alguno de mis moderadores o panelistas tiene alguna información sobre eso, sería bueno aportarlo ahorita. Listo. Si alguna quiere responder, adelante, Andrea o Catalina. Si no, pues tenemos un largo número de preguntas aquí. Aquí hay otra. ¿Cuál creen que debería ser el escenario de tamización antes y después del 13 de abril? Perdóname, ¿me repites la pregunta? ¿Cuál debe ser el cuál? El escenario de tamización antes y después del 13 de abril. Ok. Pues antes, es que es curioso porque pues el 13 de abril vamos a seguir en cuarentena, es muy probable. Entonces, no habría escenario antes y después del 13 de abril, pero bueno, si hay un antes y hay de pronto lo que el presidente ha llamado, que yo todavía quiero entender que es un aislamiento inteligente, pero si hay aislamiento inteligente, incluso el testeo debería ser, o el tamizaje debería ser aún más intenso, porque estamos dejando que si entiendo bien, personas salgan
Entonces, esas personas que se reincorporan a sus trabajos son otro de los pilares, otro de los estudios de caso que deberíamos considerar, y también hacerles tamizaje y y no solo un tamizaje, sino también lo que llamamos un estudio de trazabilidad, porque hay dos tipos de estudios: el estudio termómetro, que nos dice cómo está la situación de infectados en el país, y un estudio que yo pienso que epidemiológicamente es mucho más importante, que es el de trazabilidad, que es entender cómo se están dando los casos. Es decir, la persona infectada más todos sus contactos, y a su vez estos contactos con otros contactos, y hacerle un seguimiento al virus, a la infección. Eso es bien importante. Entonces, si permiten que gente salga el 13 de abril, incluso ahí tiene que ser mucho más intenso el tamizaje. Aquí hay otra pregunta. ¿Habría subregistros si se tiene otro genoma circulando? Pues claro, si tenemos otro genoma, es decir, si hablamos de un genoma que tenga mutaciones, yo no sé cuál es la tasa de mutación del virus. Ayer salió un estudio súper completo y no lo he podido revisar, tengo que revisarlo, porque salieron ya todas las secuencias ensambladas y estudiadas. Pero si no estamos detectando uno de los genes del virus, ¿qué tal que haya una mutación en el gen que se usa de tamizaje, el primer gen, que es el gen N, y no lo estemos detectando? Pues claro que hay un porcentaje de subregistros muy grande. Por eso la pregunta que me hacían antes ahora se vuelve mucho más importante. Secuenciar no todos, pero sí secuenciar una gran proporción de los virus y de los casos positivos nos permite saber si estamos hablando de un solo gen N o otro genoma que tenga cambios en el gen N, el cual no permite que los primers se peguen y no lo estemos detectando. Relacionado con este tema, ¿se ha pensado en tomar muestras de múltiples personas y realizar una única reacción de esta muestra? Es decir, tomar muestras de 4 personas y recolectar en un mismo tubo para poder ahorrar reactivos. Sí, claro. Hemos pensado para este estudio de 100.000 pruebas, además que no nos da la capacidad. Lo que hacemos es que se toman las 10, por ejemplo, 10 personas, se le toman las 10 muestras a las 10 personas, y en el laboratorio lo mezclamos y se corre la prueba. Si todas salen negativas, pues no hay necesidad de correrlas individualmente. Si sale positiva, tenemos que abrir las 10 y ver cuál de las 10 era, o las 10 o cuántas de las 10 salieron positivas. Pero es como la proporción de casos negativos es mucho más alta que la de positivos. Incluso eso se puede hacer con un algoritmo, determinar cuántos podemos hacer, o sea, 10, 20, 30, dependiendo de la frecuencia de negativos y positivos, se puede determinar, y eso nos ahorra muchísimos reactivos. Entonces, en el estudio de 100.000 casos, vamos a hacer eso. Otra pregunta es, en total, ¿cuánto cuesta hacer una prueba rápida adicional al resto de los pasos que se mostraron? Pues nosotros le hemos hecho ya el cálculo. En Colombia, puesto en Colombia, de comienzo a fin, con hisopado hasta resultado, una prueba está costando 150.000 pesos. Okay. Una pregunta aquí, si nos puede contar cómo es el proceso para el diagnóstico en los casos de autopsia. ¿En los casos de alto qué, perdón? Autopsia. ¿En autopsia? Sí. Ni idea, corchada. No sé, qué susto. Yo soy una pobre bióloga no enfrentada a las autopsias. No sé. Ok. ¿Hay posibilidades de hacer reactivos aquí en Colombia? Casi todos. Tenemos la posibilidad, lo que pasa es que si hacemos los reactivos y hacemos las pruebas sin kit, eso demora más. ¿Cuáles son las dos grandes ventajas de usar un kit o un estuche? Como les mostré, ese estuche de Corea que vienen todos los tubitos y uno pone mezcla 1, mezcla 2. Hay dos grandes ventajas. Uno, que es mucho más rápido hacer kit, y segundo, que todo viene con el mismo control de calidad y la reproducibilidad es mucho más grande. Cuando lo hacemos, digamos, con protocolos que llamamos en el laboratorio manuales, es decir, no usamos el kit, sino reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, nos demoramos mucho más y hay mucha más manipulación del operario, lo cual puede llevar a errores. Ahora,
Casi todos esos reactivos se pueden hacer en el país, excepto uno que es de los más importantes. En el país no hay máquina que sintetice ADN, es decir, los primers y esas sondas, ¿se acuerdan las sondas con el fluorocromo? Y los primers que son los que detectan los genes, esos no hay máquina que hagan eso en el país. De eso siempre dependeremos. Una persona nos pregunta cómo se podrían contactar para apoyar el trabajo de la universidad. Me pueden escribir a mí. Mi correo es S de Silvia, srstrep hasta la P, sin la O, srstrep@uniandes.edu.co. Igual me pueden contactar para voluntarios o si tienen alguna otra pregunta posterior al seminario, con mucho gusto. Y Roberto también nos pregunta si han pensado en un paso adicional en evaluación de la respuesta inmune a nivel molecular de los pacientes críticos. Pues hemos, bueno, no tanto como eso, sí, pero sí lo que hemos estado haciendo o lo que vamos a hacer con este ensayo de las 100.000 pruebas, obviamente no es logísticamente muy difícil sacar sangre a 100.000 personas, pero una gran parte de estas personas les vamos a hacer esa prueba, pues sacarle sangre para ver, hacer los estudios serológicos en la población. Pero es más como qué hay en la población. La evolución de la respuesta inmune no lo vamos a hacer, ya se ha hecho en otros países y se sabe esa evolución de los anticuerpos, a qué tiempos más o menos se da en algunos casos. Yo sé que deberían hacerse mucho más estudios, pero pues no nos alcanzan ni los recursos ni el tiempo para hacer ese estudio, que también sería bastante interesante e importante. En términos biológicos, ¿se ha identificado algún patrón de comportamiento demográfico que condicione la presentación temprana de complicaciones? Eso no es biológico, eso es trampa, eso es médico. Y yo no soy doctora en medicina, soy doctora en fitopatología en plantas, entonces eso es trampa, pregunta que no sé contestar tampoco. Y aquí hay una pregunta relacionada con la capacidad de la universidad. 100.000 pruebas podrían ejecutarse en 300 días, en cerca de 330 días. ¿Piensan aumentar la capacidad del talento humano en la universidad para el procesamiento? Bueno, es que esta de las 100.000 pruebas, bueno, es que, a ver, ¿se acuerdan que les hablé del protocolo de Berlín? Ese es el protocolo que vamos a usar, que es el que se hace con un gen y después con otro gen. Ese es el que usamos para apoyar a la Secretaría de Salud y con ese podemos hacer 300 pruebas diarias. Para el otro ensayo, el de las 100.000, vamos a hacer el kit que en un solo paso amplifica todos los genes. Y en ese vamos a hacer el que les dije que se hace como una mezcla de pacientes. Entonces se pueden hacer mucho más pacientes al día, porque en una sola se pueden correr 10 o 20 muestras que nos llegan. Entonces, en un solo tubo del PCR. Y en ese tenemos capacidad para hacer 500 y podemos crecer hasta 1.000 diarias. Son dos cosas diferentes. Y además, para ese ensayo de las 100.000 no somos la única universidad que va a aportar pruebas. Estamos en red con la Fundación Santa Fe y con la Universidad Nacional. ¿Cuál es la cobertura real de la población rural o con difícil acceso a servicios de salud para envío y análisis de muestras? ¿Cuánto tiempo puede tardar el envío de la muestra y si hay alguna alternativa diagnóstica para este grupo? Pues mira, a ver, sí hemos pensado muchas cosas. El Instituto Nacional de Salud primero ha sacado varios comunicados diciendo que el problema ha estado más que todo en el envío de las muestras. Uno, porque muchos laboratorios departamentales de salud no tienen firmado ni siquiera el acuerdo para el transporte de las muestras. Segundo, el embalaje se está haciendo mal y cuando llegan al instituto llegan mal embaladas y no se pueden procesar, y además han puesto en riesgo a todas las personas que estuvieron en contacto con ese tema. Tercero, pues el instituto ha tratado de capacitar a personas en todas las regiones, pero sabemos que la parte rural y sobre todo la parte más alejadas y no tienen capacidad de tener cerca un laboratorio.
Entonces esos problemas evidentemente son problemáticos. Y ahí sí voy a decir una cosa. En estas poblaciones, por ejemplo, una población en el Putumayo, con pocas posibilidades, ahí sí de pronto valdría la pena tener las pruebas de anticuerpos rápidas para hacer alguna prueba, sabiendo que no se pueden usar para descartar casos, pero sería una primera aproximación fácil, barata y rápida para poblaciones de difícil acceso para mandar las muestras a otras partes. Listo. Creo que ya cubrimos todas las preguntas que ven en el chat. No sé si la última oportunidad de hacer las preguntas. Acá veo que existen rutas para realizar la prueba si uno es asintomático y es una población de alto riesgo. No, claro, bueno, ayer salió una definición de caso un poco más amplia y ya se pueden hacer pruebas las personas que son asintomáticas pero que están en alto riesgo. Creo que se amplió la definición a esos casos, pero la idea de poner en circulación a los laboratorios como la Universidad de los Andes, el Rosario y demás es que podamos hacer también esas pruebas a las personas que nos remitan por la EPS o por la prepagadas y a los laboratorios que estamos en la red. Entonces, poco a poco eso se va a hacer. Pero la idea también del estudio de 100.000 pruebas es incorporar a los profesionales de salud constantemente hacerle pruebas. Vamos a comenzar con 5 hospitales de Bogotá y esperamos que los otros laboratorios puedan cubrir otros hospitales en Bogotá. Listo. Y la última pregunta es, como comunidad Uniandes, ¿qué más podemos hacer para mejorar la parte de diagnóstico, además de la iniciativa que lidera? Además de esta iniciativa de diagnóstico, sí. A ver, pueden ayudar muchas cosas. Ayudar a difundir la información correcta. Entonces, ayudar a difundir lo que saquemos en esta página de Uniandes. Eso sería muy importante para que la gente tenga información correcta y no tanta desinformación que circula en redes y por todos lados. Yo, por ejemplo, en estos días me hicieron llegar una noticia en Facebook que estaban vendiendo pruebas a 200.000 pesos de las de anticuerpos. Entonces, ayudar a difundir esta información correcta a las personas. Estamos haciendo este apoyo de detección y si tienen capacidad, si son biólogos, microbiólogos, médicos, nos pueden ayudar a sumar a esta fuerza de detección. Y también tenemos otros frentes abiertos. Estamos tratando de también ensayar pruebas desinfectantes para el virus. Estamos tratando de mover las impresoras 3D para diferentes implementos que se necesitan en los hospitales. Hay diferentes frentes, entonces, si tienen interés, me pueden escribir y podemos redireccionar la ayuda al grupo que esté trabajando en diferentes áreas. Muchísimas gracias, Silvia, por esta presentación y por responder todas las preguntas. Pues ya terminamos aquí. Agradecemos la asistencia a todos y a todas. Feliz noche y esperamos que sigan en contacto con los webinarios y los coloquios que estamos organizando. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Mónica, Andrea, Catalina. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ti, hasta luego.